Buenos días, Ágape. Bienvenidos a un nuevo año, Ágape. Feliz 2021. Muy agradecido con todos los que nos están acompañando hoy. Bienvenidos a mis hermanos y amigos que están con nosotros. Gracias a Dios por este domingo 3 de enero del año 2021. Es especialmente maravilloso para mí. Muchos no lo saben, pero la semana pasada resulté positivo con COVID. Mi esposa, mi hijo y yo. Y hemos estado en cuarentenados por 7 días. Estamos muy felices de que no pasó a más. Estamos muy felices de que Dios nos permitió continuar con nuestra vida y continuar sirviéndoles. Sirviéndole a Él y sirviéndole a ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí este primer domingo del año. Como ustedes ya saben, estábamos temporalmente cerradas las puertas al público por razón de una invitación que hizo la iglesia madre, porque estaba este rumor de que había muchas infecciones, ¿verdad?, debido al virus, y nosotros atendimos lo que la iglesia madre hizo y fue de gran bendición haberlo hecho. Y ahora es el último domingo que estamos no presencialmente. La otra semana, domingo 10, comenzamos de nuevo nuestros cultos presenciales. Ya todo va a estar listo para que nosotros volvamos a reunirnos presencialmente. El riesgo que se dio en diciembre va a haber disminuido ya. Estamos muy agradecidos ya porque viene otra vez el momento de encontrarnos. El mensaje de hoy, hermanos, va a ser basado en Isaías 43. Todo el mes de diciembre hemos estado en Isaías por razón de la Navidad. Estábamos viendo cómo Isaías anunciaba la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para celebrar lo que era esa época navideña, estábamos en Isaías, y ahora ya terminó la época navideña, ya pasó el nuevo año. Con motivo del año nuevo, ahora vamos a predicar Isaías de nuevo. Es la última vez que vamos a hablar de Isaías en esta serie, no en el año. Isaías seguramente volvemos a tocarlo en algún momento dentro de este año. Isaías es un libro lleno de bendición, lleno de enseñanza que estoy seguro que vamos a ver en algún momento en el año. Pero fíjese bien, hermano, cuando yo les estoy presentando un pasaje de la Biblia, yo trato de presentarles el pasaje dentro de un contexto. Ustedes se van a dar cuenta que yo les comienzo a dar un poquito de marco histórico, les comienzo a dar un poquito también contexto dentro del libro, ¿verdad? Los pasajes anteriores, los pasajes posteriores. Les dejo saber el marco social y político, ¿verdad? Las estaciones del año, diferentes elementos culturales y de tiempo que puedan afectar de alguna manera lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor, porque esas cosas sí afectan y sí cambian el sentido de lo que estamos leyendo. Fíjese de que estuvimos hablando de Isaías todo el mes y hablábamos diferentes aspectos de lo que estaba pasando en el momento del tiempo de Isaías. Lo que no hablamos es del escritor en sí mismo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero no hemos hablado de Isaías. Y es que fíjese de que es bien difícil hablar de Isaías porque la verdad es que no se sabe mucho de él. No se sabe mucho de Isaías. Se sabe que era hijo de Amós. Eso lo dice al principio del libro de Isaías, en el capítulo 1. Se sabe que era profeta, ¿verdad? Dice visión de Isaías, hijo de Amós. Si él está viendo visiones de parte del Señor, es un profeta. Y se sabe que tenía esposa, se sabe que tenía 2 hijos, se sabe que sus hijos tenían nombres bien largos, ¿verdad? Ustedes se acordarán, ¿verdad? Y eso de los nombres de los hijos de Isaías, cada uno es un mensaje completo que debería de dar con respecto a eso. Es mucha enseñanza en los nombres de los hijos de Isaías. Y fíjese que otra cosa que sabemos de Isaías es de que es una persona muy especial. ¿Por qué digo yo que es muy especial? Fíjese que de hecho yo le pido a Dios ser más como Isaías. Y yo pienso de que debería ser la oración
de cualquier persona que presenta el Evangelio ser más como Isaías. ¿Por qué le digo que Isaías era especial y por qué le pido al Señor que tanto yo como toda persona que presente el Evangelio sea más como Isaías? Porque Isaías entregó el mensaje de Dios de la manera como lo recibió. Fíjese, lo hizo a través de un largo periodo de tiempo, durante el reinado de 4 reyes de Judá. Hice el cálculo y fue el espacio de unos 60 años o más, ¿verdad? Pueden ser 65, 67 años en los que Isaías estuvo predicando su mensaje. Los reyes que estuvieron de turno mientras él habló son el rey Usías, el rey Jotam, el rey Ezequías y el rey Acaz. Y si ustedes leen el primer capítulo de Isaías, inclusive ahí lo dice. En ninguno de sus escritos vamos a encontrar nada acerca de los pensamientos de Isaías. Su opinión no está plasmada en el libro, ¿verdad? Él era enviado del Señor a dar un mensaje, y él no decía qué es lo que él pensaba acerca de ese mensaje, qué es lo que él creía, qué es lo que a él le parecía. Él no habló de sus condiciones, él no habló de la dificultad de viajar para llevar el mensaje, no dijo lo que él estaba sufriendo, no dijo lo que hubiera sido conveniente para él, porque el mensaje que Isaías nos trajo es un mensaje muy duro, es un mensaje poco popular, pero Isaías lo trajo tal como el Señor se lo estaba presentando, ¿verdad? Todos nosotros en estos días estamos acostumbrados a expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Se nos ha educado de la manera que debemos pensar, mucho más en esta cultura, a que tenemos el derecho de expresarnos. Tenemos derecho a la libre expresión, tenemos derecho a hablar. Y sí, es cierto, pero en lo que respecta a la palabra de Dios, el mensaje es uno y no debe de ser alterado, ¿verdad? El mensaje se debe transmitir tal como aparece en la palabra de Dios, limpio de nuestras ideas, libre de nuestras agendas, porque hay muchas personas sinvergüenzas que están ocupando la palabra de Dios para transmitir su agenda, algo que ellos quieren lograr a través de ella. La única agenda detrás de la palabra de Dios es la salvación del mundo y de las personas. No es una agenda social y política. Muchas personas han logrado hacer cosas ocupando de trampolín la palabra de Dios, y eso no es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Es algo que todos los que compartimos la palabra de Dios deberíamos tener cuidado y deberíamos de evitar. No podemos irrespetar la palabra de Dios y decir, ¿verdad?, lo que nosotros opinamos o tratar de llevar a la gente por el camino que nosotros queremos, utilizando la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios juzgue a aquellos que utilizan el púlpito para promover asuntos políticos, ¿verdad?, que por muy sublimes e importantes que parezcan, no tienen nada que ver con el cometido de la palabra de Dios, ¿verdad? Son cosas que deberíamos dejar de hacer, son cosas que debemos ir dejando atrás. Precisamente Isaías 43 nos habla de dejar cosas atrás, de confiar más en el Señor, ¿verdad? Comenzamos un nuevo año y a los que somos hijos de Dios debemos de comenzar a dejar cosas atrás. Vamos a presentar esta ofrenda, este culto a nuestro Señor en oración, y vamos a seguir hablando más acerca de Isaías 43. Cierren sus ojos y oren conmigo. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar frente a esta hermosa congregación y a todos nuestros amigos que nos están viendo desde los diferentes lugares, Señor, desde sus trabajos, desde sus casas, desde sus carros, desde donde tú los tengas, Señor, escuchando a tu siervo. Te pido, Padre, que los bendigas. Te pido, Padre, que tu palabra llegue a ellos, que ellos sean tocados, que ellos sean motivados, que ellos sean bendecidos, engrandecidos, Señor, en el crecimiento que lleva a ser más como tu Hijo Jesucristo. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor,
sea expuesta de la manera que te agrada. Libre, Señor, de todas mis ideas. Te pido que me perdones mis pecados, Señor, y te pido que guíe mi lengua. Soy hombre falible, Padre, no quiero equivocarme y no quiero, Señor, decir algo que tú no intentaste decir a través de tu palabra. Te pido, Señor, que estés conmigo, Padre, y que refrenes mi lengua de lo indebido y que la liberes, Señor, y la empujes a hablar todo lo que es justo, Señor, y lo que tú quieras que tu pueblo, tus hijos y los futuros hijos tuyos, Señor, deban conocer. Te doy gracias por estar conmigo, te doy gracias por utilizarme, te doy gracias por poder ser parte de tu obra. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Fíjate, hermano, que vamos a estar en Isaías 43 del 1 al 7 y se lo voy a leer. Ahora no podemos leerlo al unísono. Dice Isaías 43 del 1 al 7: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es palabra de Dios. ¿Para quién es este mensaje? Eso es lo primero que vamos a determinar. Lo vamos a hacer leyendo el contexto del capítulo 42. Es lo que yo les decía, yo trato de darles un contexto acerca del pasaje que vamos a estudiar cada vez. El capítulo 42 de Isaías se divide en 3 partes. Van a notar que la primera parte habla de Jesucristo. Y les voy a leer un ejemplo. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, y mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El versículo inmediatamente evoca los sucesos del momento del bautizo de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Cuando desciende sobre él la paloma y dice: este es mi hijo en quien yo tengo contentamiento. Obviamente Isaías está hablando de Jesús. Si continúa leyendo un poquito más adelante, va a hablar de traer salvación a aquellos que creen en él. Entonces nos damos cuenta que habla de Jesús la primera parte. Luego pasa a la segunda parte, ¿verdad? Y va a ver que habla de la alabanza que emiten aquellos que han recibido la salvación. Luego hay una tercera parte. Y la tercera parte del capítulo 42 habla de aquellas personas que han hecho caso omiso al mensaje de salvación, que están recibiendo advertencias pero no las atienden. Entonces, fíjese, en resumen, el capítulo 42 le habla de Jesús y de 2 grupos de personas. Habla de los que están agradecidos por la salvación y habla de un grupo que no entienden que hay necesidad de salvarse por medio de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? En este punto Isaías hace algo bien interesante y esto es lo que yo quiero que miren. Recalca la observación que yo acabo de hacer. Isaías separa a 2 grupos de personas. Fíjense. Está hablando de un solo pueblo, está hablando de Israel, ¿verdad? Un solo pueblo, pero ya no es
un solo tipo de pueblo. Fíjate bien, porque cuando Isaías habla de los que pecaron, dice, hemos pecado, pecamos. Él se incluye como parte de ese grupo de personas. Todos hemos pecado. Isaías dice, pecamos todos. Pero inmediatamente después se van a dar cuenta que cuando comienza a hablar del grupo de los desobedientes, ya no dice somos desobedientes, ya no dice así, dice los que son desobedientes, ¿verdad? En el versículo 24 se va a dar cuenta usted de esto. Fíjese bien, 42-24, como dice, no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. No quisieron ¿quiénes? Ellos quieren, ese otro grupo, pecamos, pero hay otro grupo que no quiso oír. Hay dos grupos, hay un grupo de desobedientes. Los desobedientes son ellos. Fíjate bien, hermano, de que Israel es uno en este momento, que se le dice pueblo de Dios de una manera física, y hay un Israel espiritual. Los desobedientes son Israel, pero no son Israel espiritual. Israel espiritual son aquellos que obedecen la palabra de Dios, que escuchan al Señor, los que escuchan la voz de Dios y la reconocen. Esos que obedecen y que siguen el llamado del Señor, esos son Israel espiritual. Y esto es algo que nos viene a afectar a nosotros. Nosotros venimos a ser parte de este Israel espiritual. ¿Cómo? Cuando nosotros escuchamos y recibimos el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a recibirle como Señor y Salvador. Los que hemos obedecido, ¿verdad? Somos juntos con Isaías el pueblo de Dios. Pero es un pueblo de Dios espiritual, un Israel espiritual. Fíjese, el Israel espiritual no es un concepto que yo me estoy inventando ahorita, que me lo estoy sacando de la manga, ¿verdad? Es algo de lo que también Pablo habla en Efesios 2. Si ustedes buscan Efesios 2:12, les voy a leer, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, fíjese, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, y ahora dice, los que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Ahora ya no estás lejos, no están alejados de la ciudadanía de Israel, ya no están lejos, estamos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que dice Efesios 2. Eso lo que quiere decir es de que hemos venido a recibir esa ciudadanía. El Israel espiritual no es un Israel físico, no es un Israel cultural, no es un Israel étnico, como muchas personas lo enseñan equivocándose, sino que estamos hablando de un Israel espiritual, un nuevo pueblo de Dios. Todos aquellos que aman, respetan, creen y han recibido a Jesucristo. Los que le obedecen, ¿verdad? Si has creído en Jesucristo, este mensaje es para ti, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Para quién es el mensaje? El mensaje es para el que ha creído en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Isaías 43:1? Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así dice tu Dios. Así dice tu Dios. Dice Jehová, por nombre, tu Dios te lo está diciendo, el creador del pueblo de Dios. Cuando habla de Jacob, está hablando del patriarca que comenzó con las 12 tribus de Israel. Está hablando de que Dios engendró a Jacob. Él es el padre de Israel, es el padre de Israel espiritual, porque él también envió a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no tengas miedo porque yo he pagado tu rescate, ¿verdad? Está diciendo, eres mío. No le puedes poner nombre a una persona que no es tu hijo.
¿verdad? Él dice, te he dado nombre. Y entonces, y fíjense qué curioso, yo creo que tú no le puedes poner nombre a una persona que no es tu hijo, excepto si usted es mi papá. Porque, ¿verdad? Yo quería ponerle a mi hijo Eduardo, a mi niño más pequeño, le quería poner un nombre alemán, además de Eduardo. Siempre iba a ser Eduardo, pero le iba a poner un nombre alemán al principio en vez de Rafael. Y me dijo, ¿qué te pasa? Me dijo mi papá. Me dijo, ¿por qué le vas a poner así al niño? No, el niño se llama Rafael. Y fíjese, yo le digo, papá, si habemos muchos Rafael en la familia. Y me dijo, no importa, Rafael se llama. Y pues, ¿verdad? Rafael Eduardo se llama el niño. Mi papá le puso nombre. Pero eso es ¿por qué? Porque mi papá amaba a mi hijo. Mi papá amaba a su nieto. Fíjese, lo amaba tanto que lo miraba como propio. Y él sintió que tenía el derecho de ponerle el nombre que él quisiera. Eso es lo que está haciendo el Señor contigo. Él siente el derecho de ponerte nombre. Claro, lo tiene. Él te ha comprado por precio. Él te ha rescatado, ¿verdad? Y nuestros hijos, hermanos, son lo más preciado que nosotros tenemos. Nosotros los cuidamos mucho. No permitimos que nada les pase a ellos. Lo mismo hace Dios cuando hay peligro. Él nos cuida. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero el problema es aquel que no ha creído en Cristo, ¿verdad? No tiene la promesa de la protección de Dios. No está seguro, ¿verdad? Amigo, que no has creído en Cristo. Fíjate bien, este mensaje es para aquellos que han creído en Cristo. Pero tú, amigo que me escuchas, si no has creído en Cristo, hay un peligro grande que posiblemente tú no estás viendo. Hay un peligro grande que está frente a ti. Es un peligro gigantesco. Y es el peligro de que en cualquier momento enfrentes la muerte sin Cristo. Es un problema grave, es un problema grande, es un problema serio, es un problema triste. Porque morir sin Cristo es algo irreversible. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y la consecuencia es eterna, ¿verdad? No puedes hacer nada para salvarte, pero el Señor te está llamando. A través de mensajes como este que estamos haciendo aquí, el Señor te está llamando. Te llama no como un timbre, ¿verdad? Que suena para cualquiera que lo oye, ¿verdad? No te está llamando como la campana de la escuela que suena para que es una llamada general, ¿verdad? No. Esto es más bien como un altavoz en el que te está llamando a ti por nombre. Te está diciendo, fulano, ven, te está llamando, ¿verdad? Ahora, si tú no respondes, si tú pretendes que no escuchas, es porque no eres hijo. No eres hijo. Y la protección de Dios no va a estar contigo. Va a venir la calamidad, va a venir el dolor, va a venir el momento, y lo que va a suceder es que te vas a convertir en una víctima por no atender el llamado del Señor. Pero nosotros, volviendo al tema, los que hemos respondido, los que ya el Señor nos ha salvado porque hemos recibido a Jesucristo, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La protección del Señor. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te van a cubrir. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando las personas leen el versículo 2 y no son creyentes, muchos dicen, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que no lo van a anegar las aguas? ¿Cómo es esto de que no lo va a quemar el fuego? Si en realidad los cristianos sufren exactamente lo mismo que sufrimos nosotros, no vemos la acción de su Dios en la vida de ellos. Eso es lo que dice la gente que no cree en el Señor, eso es lo que dicen los paganos. Y fíjate, hermano, de que eso es cierto. Es cierto, los cristianos sufrimos lo mismo que sufren las otras personas, ¿verdad? Pero lo que este versículo está diciendo no es lo que ellos piensan. Este versículo está hablando de eventos pasados. Es una referencia, por ejemplo, al Mar Rojo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado de Egipto.
Es una referencia al cruce del río Jordán, ¿verdad? En el mismo libro de Isaías se compara el sonido de las aguas a un ejército que te ataca, ¿verdad? A un enemigo poderoso. Fíjate, Isaías 17:12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Lo que el Señor está diciendo es: toda esta gente te ataca, estás bajo ataque. ¿Y qué es lo que pasaba, hermano, cuando atacaban en el pasado? Llegaba un ejército enemigo, se metía a una ciudad y le daba fuego. Y eso es lo que está diciendo aquí. Llegará el fuego, pero no te va a tocar a ti, no te vas a quemar, no serás aniquilado. El Señor está hablando de un tiempo en el que Él se mostró poderoso para salvar. El pueblo de Israel espiritual está vivo hasta el día de hoy. El pueblo de Dios nunca pudo ser destruido. El pueblo de Dios ha permanecido. Lo que el Señor está diciendo es: no importa lo que pase, tu salvación está segura. Tu salvación está en mi mano. Yo, Jehová, soy el que salvo. Eso es lo que está diciendo el Señor. No está diciendo que no nos va a pasar nada malo. Está diciendo que no importa lo que venga, nosotros vamos a prevalecer eternamente. Está hablando en términos espirituales. Porque la batalla, la guerra, ya no es física. La batalla, la guerra es espiritual. En cuanto a estas cosas supone. Dios se ha mostrado poderoso para salvar. Estamos hablando de un Israel espiritual. Ahora, nuestro enemigo ya no es un ejército. Nuestro enemigo es Satanás. Serás atacado, pero él no va a prevalecer, porque el Señor está contigo. Eso es lo que este mensaje está diciendo. Fíjate lo que dice el versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hizo. El gran Salvador es Dios. Él es el gran Salvador. Y dice que ya ha dado tremendo pago por nosotros. Y su salvación es activa. Fíjate que en ese momento no había llegado Jesucristo, pero Él dice: ya di, está hablando en pasado, ya pagué. Y ahora, luego después dice: daré por ti, daré por ti. O sea, Él dice: he pagado y pagaré. Está hablando del pago final. Está hablando del pago definitivo e inmejorable que supone Jesucristo. ¿Qué cosa puede haber que tenga más valor que la sangre del Santo? ¿Qué puede haber que tenga más valor que Jesucristo haya entregado su vida por nosotros? No hay más. Y no habla de un grupo de personas en nuestro tiempo únicamente o en aquel tiempo únicamente. Dice generaciones, ¿verdad? El rescate es a través de todo el tiempo. Luego dice lugares lejanos. Está hablando del norte, del sur, del oriente. El rescate no tiene limitación geográfica. No es porque tú eres de un lugar o eres de otro. No está limitado al lugar de donde seas o donde estés. Es para todos, para todo lugar. Ha rescatado a muchos por medio de su Hijo Jesucristo. Fíjese que hay una historia que yo escuché, que cuando terminé de oírla, me dejó sorprendido. Es acerca de un señor que vino de Oklahoma buscando trabajo. Es una historia de la vida real. Su nombre es John Griffin. En 1937,
Él vino para acá, para Mississippi, porque había más trabajo por este lado, había más rutas comerciales, etc. De hecho, él encontró trabajo donde están los puentes levadizos del puente del río Mississippi, ¿verdad? Los barcos atravesaban y los puentes eran muy bajos, entonces los hacían de manera que pudieran levantarse para que los barcos pudieran pasar. Este era un puente especial porque unía dos líneas de comunicación. Por debajo pasaban los barcos en el río Mississippi y por encima pasaba el tren. Entonces no era un puente cualquiera, era un puente de mucha potencia, de mucha fuerza, aguantaba un tren. Fíjese que un día llevó a trabajar con él a su hijo Greg. Su hijo Greg tenía 8 años, eso fue en un verano de ese mismo año de 1937. Y a la hora del mediodía iba a pasar un barco, entonces él levantó el puente y se fue a almorzar con su hijo. Cuando estaba terminando su break, se dio cuenta de que era cerca de la 1 y que era la hora en la que iba a pasar el expreso de Memphis, que era un tren con 400 pasajeros. Y él se dio cuenta de que ya podía oír al tren venir y de que no había bajado el puente. Le dijo a su hijo que se quedara ahí y salió corriendo a bajar el puente. Y cuando él llegó al lugar de bajar la palanca para que el puente bajara, se dio cuenta cómo su hijo lo había seguido y había caído entre el mecanismo del puente. Su hijo estaba trabado ahí abajo y no lo podía sacar. El tren se seguía acercando y traía 400 personas encima. Tenía que bajar el puente y su hijo iba a morir cuando el mecanismo cerrara el puente. Tenía dos opciones: o dejaba que se mataran 400 personas que venían en el tren, o dejaba morir a su hijo. Tristemente él bajó la palanca y su hijo murió dentro del mecanismo del puente. Las 400 personas se salvaron. Prácticamente él dio la vida de su hijo por muchas personas. Y esto es, hermanos, lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros en una escala mucho más grande, una escala mundial, una escala atemporal. Eso de que su hijo haya dado su vida por nosotros nos hace especiales. Él lo dice: ustedes son especiales para mí, ustedes valen mucho. Imagínense lo que el Señor ha dado por nosotros, la vida de su hijo. Si usted se pone a pensar en el dolor del señor Griffin, imagínese en el dolor de nuestro Padre Celestial, ver sufrir a su hijo, a un santo. Somos de gran estima para él. La invitación de hoy, hermanos, porque este mensaje es para ti que crees en Jesucristo, es que empecemos un nuevo año considerando el valor que Dios nos ha dado. Que te des cuenta de lo que vales. Vales mucho para el Señor. Y que sigamos adelante sabiendo de que ni la pandemia, ni las guerras, ni terremotos, ni ninguna otra cosa que esté sucediendo va a acabar con el pueblo de Dios. Porque a través de la historia han pasado muchas cosas y el pueblo de Israel espiritual ha permanecido. Estamos en pie por la gracia y la misericordia de Dios. Debemos de estar agradecidos con el Señor. Hermano, que no has recibido a Jesucristo, ven y sé parte de nosotros. Únete. Ven y date cuenta de que hay esa necesidad de estar escondido en la poderosa mano de nuestro Señor. Te voy a invitar a que ores conmigo. Tienes que repetir la oración conmigo para que puedas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Cierra tus ojos y repite: Padre eterno, he escuchado tu voz el día de hoy. He escuchado que me llamas por mi nombre. Me he dado cuenta de que tengo pecado. Me doy cuenta, Señor, que solo tú puedes perdonarlo. Señor, te pido perdón por mis pecados. Acepto el regalo de la salvación
de la mano de tu Hijo Jesucristo. Él murió por mí, murió en mi lugar. Mis pecados han sido pagados, mis transgresiones borradas. Estoy feliz, Señor, ahora de poder ser llamado tu Hijo. Te prometo, Padre eterno, dejar atrás la vida que llevaba, ser una persona diferente que te sirve a ti. En Cristo Jesús estoy orando. Amén. Gracias a Dios si has hecho esa oración. Ahora voy a orar por ti, congregación. Siéntanse felices. Estamos en las manos de nuestro Señor. Cierren sus ojos. Padre eterno, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que me están acompañando. Gracias por Ágape. Gracias por todos los que has salvado, Señor, dentro y fuera de esta institución. Porque, Padre, tu iglesia es una entidad enorme que trasciende el tiempo y el lugar. En todos los países hay creyentes, Señor, personas que aman tu nombre, que creen en ti, Señor, y que están abrazados de ti. Te doy gracias por todos ellos. Te pido, Padre, que le des la tranquilidad que puedo sentir en mi corazón hoy, dándome cuenta que cualquier cosa que sucede, Señor, nosotros prevaleceremos. Nadie puede sacarnos del hueco de tu mano. Nadie puede sacarnos de debajo de la protección de tus alas. Nuestra salvación está segura, escondida en ti. Te doy gracias, Señor, porque me doy cuenta del valor que nos has dado a cada uno de nosotros. Tenemos mucho precio para ti. Bendito sea, Señor, por considerarnos honorables. Así es como nos llamas en Isaías 43 del 1 al 7. Honorables. Nosotros que no teníamos ninguna honra, ahora somos considerados honorables a tus ojos. Qué bendición, Señor, poder ser llamado tu Hijo. Qué bendición sentirme protegido por ti. Te doy gracias por un nuevo año que me has permitido. Te pido por todos los que están enfermos que los restablezcas. Te pido que a todos les muestres tu plan, que todos estén claros en lo que debemos hacer, que nos acompañes en todo, que nos des la fortaleza y que este año, Señor, sea para gloria y victoria tuya. En Cristo Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.